Buenos días, muchas gracias Javier Íscar, Sonia, por de nuevo la organización, por darme la oportunidad de estar aquí hablando hoy de, pues de dos temas que me apasionan y que son de mi predilección, asociaciones público-privadas y arbitraje, en un país que ocupa un lugar muy importante en mi corazón, con caras amigas y profesionales a los que aprecio y respeto muchísimo. Soy Laura Coza, socia de Accuracy y actúo tanto como asesora como experta independiente en arbitraje y tengo el placer de presentarles a María del Carmen Tobar, de Estudios Checopar, Baker McKenzie en Lima, a Daniel Querub, que es gerente general del Grupo IBT Eurofinsa, a Irma Rivera, socia en Brigadier Rutia, Colombia, y a Kenneth Figueroa, socio de Foley Hoag en Washington. La primera pregunta, antes de dar paso a la ronda de intervenciones, es ¿por qué es relevante hablar de asociaciones público-privadas y arbitraje en el Perú? Pues déjenme que les dé unas cuantas cifras. En la última década, según la base de datos del Banco Mundial, se han invertido en Perú más de 25.000 millones de dólares usando el mecanismo de asociación público-privada. A pesar de que en los últimos años ha habido una contracción, actualmente la Agencia de Promoción de la Inversión Privada en el Perú, Proinversión, cuenta con una cartera de casi 50 proyectos en los sectores de transporte, energía, agua e infraestructura social. Estos proyectos atraen inversión directa y, a lo largo de sus 30 años de media de vida, dirimen sus controversias mediante arbitraje. Por tanto, no es de extrañar que de los 22 casos que están activos a fecha de hoy en el CIADI, 8 de ellos estén relacionados con asociaciones público-privadas, con proyectos concesionales. Sin más preámbulo, me dirijo a María del Carmen para pedirte que nos compartas a grandes rasgos el marco jurídico de las asociaciones público-privadas en el Perú y de la resolución de controversias. Gracias, Laura. Bueno, buenas tardes con todos. Un placer estar aquí. Y para despegar, porque como estábamos en el aeropuerto, vamos a despegar. Como punto de partida voy a remontarme a cómo surge en Perú este marco de solución de controversias y de promoción. Y la verdad es que hacia comienzos de los 90 Perú estaba en una situación de una crisis muy grave económica y se decide implementar una reforma, lo que le llamamos la reforma económica, que estaba basada en sustancialmente promover inversión privada, nacional y extranjera, y abrirse al comercio. Sustancialmente eso. Y se hace esta reforma y podemos decir que durante 25 años y 5 gobiernos muy distintos, esa reforma se mantiene. Y uno se pregunta por qué, y es porque la receta en los primeros años funcionó. Y los que siguieron viniendo, los siguientes gobiernos, simplemente la tomaron porque no eran capaces de cambiar algo que estaba funcionando muy bien. ¿Qué tenemos hoy después de 25 años o un poco más? El marco legal sigue ahí. Es decir, el marco legal no ha cambiado, lo tenemos ahí. Y podríamos preguntarnos, ¿pero sigue vigente la voluntad de tenerlo? Y hoy sí enfrentamos una situación un poco distinta. El marco legal sigue ahí, pero no es que el gobierno quiera que siga. Lo que pasa es que no puede cambiarlo. Y entonces enfrentamos una situación, yo diría, de serias amenazas a ese marco legal y de mucha incertidumbre. Dentro de lo que fue la oferta de ese marco legal, podemos decir, en términos muy cortos, que es lo que tenemos de tiempo, que el arbitraje fue parte de la oferta de promoción de inversiones y vino recogida a partir de los tratados y de las normas legales más importantes. Partió desde la Constitución, que establece la vía arbitral junto a la vía judicial como medio de solución de controversias, pero que establece también
lo que llamamos una cláusula Calvo muy atenuada, porque la Constitución dice que se sigue teniendo que someter el Estado en casos de controversias a la ley peruana y a la jurisdicción, pero luego dice, pero puede ir a medios de solución de controversia de los tratados y puede ir al arbitraje como la ley lo disponga. Y la ley y los tratados lo disponen. Tenemos muchos tratados internacionales de protección de inversiones, pero además la ley de arbitraje fue muy abierta y dijo el Estado puede ir a arbitraje. En materia de contratos, arbitraje nacional o arbitraje internacional según la situación de domiciliado o no en el país del inversionista. Entonces tenemos esa cláusula y podríamos decir que lo concreto en Perú, para que seguramente muchos, porque además muchos de los que están aquí terminan teniendo relación con arbitrajes en Perú, lo concreto es que las relaciones del Estado peruano con los privados están marcadas por el arbitraje como medio de solución de controversias. En el Perú se arbitra prácticamente todo lo que tenga que ver con el Estado. Es una suerte de Disney del arbitraje en lo que es el marco legal, ¿no? Y esto se reflejó clarísimamente en la ley de APPs, desde el primer día, desde el comienzo de los 90 hasta el día de hoy, con el decreto legislativo 1362, que lo más importante que nos dice sobre solución de controversias, a pesar de que tiene bastantes artículos, es en todo contrato debe haber una cláusula de arbitraje. Y eso lo hace obligatorio. Todos los contratos tienen que tener cláusula de arbitraje y como particularidades con el tiempo se han ido incorporando algunas orientaciones, como por ejemplo que el arbitraje, que cuando la controversia es técnica, se puede ir a arbitraje de conciencia, lo cual le abre la posibilidad de incorporar ese tipo de arbitraje, que los laudos deben publicarse, ¿no? Es decir, dentro de lo que se hablaba esta mañana de confidencialidad y transparencia, la ley de APP dice que los laudos deben publicarse, que los árbitros deben tener ciertas experiencias en lo que es la materia, ¿no? Y también promueve de alguna forma otros medios de solución de controversias como juntas de resolución de disputas o amigable composición, pero que no llegan aún a madurar y a incorporarse, y realmente el arbitraje sigue siendo el medio de solución de controversias de los contratos en APPs. Y esto, si quieres, como un poco el despegue y lo que es el marco legal en términos generales. Voy un poco, y para tener tiempo, a lo que sería ya el aterrizaje. ¿Cómo se aterriza esto en la práctica? Y voy a hacer solo dos comentarios muy puntuales y seguramente luego habrá oportunidad con los colegas aquí de partir, pero dos comentarios. Uno, efectivamente todos los contratos de APP tienen cláusula de solución de controversias, ¿no? Basados en lo que es la norma, se distingue entre controversias técnicas y no técnicas, y también se suele incorporar mucho el arbitraje dependiendo del monto, que puede ser en sede Lima o en sede internacional. Esto fue variando a lo largo de los años. Comenzaron diciendo los que eran más de 5 millones eran los que se iban a sede internacional, pero luego se quedó corto y poco a poco en los contratos más recientes eso fue siendo 10, 15 y hasta 30 millones para recién dar el salto al arbitraje internacional. No siempre las cláusulas son buenas. Hay cláusulas patológicas con cierta frecuencia, es decir, esto que tanto se comenta de que se pegó y se copió una cláusula que no era. Hemos logrado solucionarlo en general cuando nos han pasado esas cláusulas con buena voluntad, pero ojo, todo el mundo le gustaba el arbitraje SIADI y lo ponía en contratos en los que no se podía también, ¿no? Entonces, y eso con respecto a las cláusulas, con respecto a lo que es la práctica procesal, y vendría a ser
mi último comentario para darle pase a los demás es que en los últimos 10 años se ha incrementado muchísimo el número de controversias en APP. En obra pública siempre fue mucho, pero en APP no había tantas controversias y arbitrajes porque el APP es un matrimonio, entonces no hay que pelearse tanto. Y uno se preguntará por qué los 10 últimos años se ha incrementado tanto el número de casos. ¿Será porque el matrimonio ya llevaba más tiempo? Eso podría ser una de las explicaciones, pero creo que no es solo eso y seguramente Daniel nos podrá hacer algunos comentarios de la experiencia práctica. Creo que el problema es que, a pesar de nuestro hermoso marco legal tipo Disney, que les he dicho, a pesar de ese maravilloso marco legal, el deterioro institucional y político de los últimos años sí ha pegado. Y ha pegado en la inacción de los funcionarios para llegar a gestionar contratos con la fluidez que requieren para evitar las controversias. Y entonces esa parálisis que proviene de esta inacción del funcionario frente a tanto cambio político y a tanta amenaza de su propio puesto, lleva a que haya muchas más controversias, ¿no? De ahí que Laura nos habla de 8 arbitrajes de inversión en APP, hay muchos más, ¿no? Es decir, esos son los que son CIADI, tenemos los que no son CIADI a nivel internacional y tenemos a nivel de los de menos de 30, 15 o 25 a nivel local muchísimos arbitrajes. Ese sería el panorama general que puedo dar en tan corto tiempo. Yo tenía, no obstante, una pregunta de seguimiento. Has hablado al principio de la ley de APP y de que existía, y la pregunta es si existe o no el apetito y la voluntad política de que ese marco se mantenga. El modelo concesional y de APP ha sido cuestionado no solamente en el Perú, ha sido cuestionado en muchos países, incluido España, por fracasos estrepitosos y sonados en distintos sectores y en muchos otros países del mundo. Pero al final, por más que es un mecanismo que idealmente aprovecha las sinergias y la especialización del privado, lo cierto es que los Estados lo vienen usando y lo seguirán usando en momentos de falta de liquidez y como un mecanismo para cerrar la brecha de infraestructura sin consumo de recursos públicos. Mi pregunta es, ¿se puede el Perú permitir renunciar a seguir impulsando el modelo de asociación público-privada independientemente del color político? A ver, no debería. Creo que lo que nos presentaron esos 25 años y 5 gobiernos distintos siguiendo en esa senda no era un tema de naturaleza ideológica, si quieres, sino práctica. El Perú ya ni siquiera es que no tiene recursos, lo que no tiene es capacidad de gestionarlos, y esa falta de capacidad de gestión vino muy importantemente soportada por la gestión privada. Con la brecha de infraestructura tremenda que tiene el país, realmente sería una pena perder esa tremenda oportunidad de seguir en la senda de las APPs. Pues hablando de inversor privado, me dirijo a ti, Daniel, como gerente de IBT, con un portfolio de concesiones. Estás aquí representando hoy a los inversores. A los inversores que invierten en concesiones en el Perú y a los que pues sois usuarios de ese arbitraje. Nos interesa, Daniel, que nos cuentes qué tipo de problemáticas, qué controversias os están enfrentando con el Estado y cuál es tu perspectiva y tu sentir sobre este tema en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, Laura, y encantado de estar aquí en el panel conjuntamente. Lo primero que tengo que decir es que no soy abogado, soy economista. Yo tampoco. Que, por si acaso, pido comprensión si mi lenguaje no es demasiado técnico. Pero bueno, sí, vengo a presentar la experiencia de Perú. A pesar de que Laura es muy generosa, solo soy el gerente de IBT y de Eurofinsa en Perú, y donde llevo ya 12 años y estamos trabajando pues, obras, proyectos de inversión en distintos rubros, en distintas áreas.
Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de inversión privada, hablamos de asociación público-privada, hablamos de concesión, lo que tenemos que entender es, puede ser que seamos un matrimonio con el Estado o quizás por lo menos seamos socios, ¿no? Y esa es la base de estos contratos. Esto es lo que se debería basar todo el trabajo que hiciéramos. Estamos juntos el Estado y la inversión privada para un buen fin. Y esta base, lamentablemente, y creo que no solo pasa en Perú, pasa en muchos países, no se está cumpliendo, no somos socios. Termina siendo al final un contrato en el que hay un proveedor y un cliente, ¿no? Finalmente termina siendo así y eso cambia un poco el enfoque, el concepto de las asociaciones público-privadas. Lo mismo que pasa con la supervisión. Tenemos un contrato en el cual hay una supervisión para ver que efectivamente se estén cumpliendo esos fines. Y al final, normalmente, en lugar de tener una supervisión, lo que tenemos en muchas ocasiones es una fiscalización, una auditoría del dato a ver dónde te has equivocado, ¿no? Que efectivamente hay que revisarlo, hay que penalizar al privado y ahí estamos creo que todos conformes, pero no es ir a buscar el error, sino ver que se esté cumpliendo a nivel general. Por poner un ejemplo, tenemos nosotros, por ejemplo, que tenemos 2 complejos hospitalarios, uno en Lima y otro en Callao, pues obviamente tenemos en nuestra planilla, porque es el modelo bata blanca, cientos de médicos, médicas, personal de enfermería, técnicos, tecnólogos, que probablemente en muchos casos se equivoquen, pero lo que es importante aquí es ver que el procedimiento está funcionando, no ir a buscar la historia clínica digital a ver dónde te has equivocado para poner una penalidad, que estas penalidades pueden terminar incluso bastante peor. Entonces, yo lo que diría que suele haber, tanto para el privado como para el público, 2 tipos de incumplimientos principales. El primero es el incumplimiento de tus obligaciones contractuales. Al final, cuando el privado, cuando la empresa incumple, lo que está claro cuál es el sistema, ¿no? Hay una penalización, sea económica, sea de otro tipo, y si la penalización termina siendo muy grande, muchas veces llegando al 10% del monto de inversión, pues lo que hacen es ejecutar el contrato. Te lo quitan y pasaría o al Estado o a otra licitación. ¿Qué pasa cuando el Estado incumple su obligación? El problema es que no hay un mecanismo, no pasa nada, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en Perú, por ejemplo, muy típico en concesiones de carreteras, concesiones hidroeléctricas, incluso hospitales, etcétera, pues el Estado tiene que expropiar terrenos, no lo hace a tiempo, por lo cual tú no puedes avanzar como empresa, pero no pasa nada. Lo único que pasa es que a lo mejor se demora 2 años más, 3 años más, 5 años más, gastos generales. No hay una forma, digamos, de pedir al Estado y eso nos pasó a nosotros, por ejemplo, con nuestras concesiones de hidroeléctricas. Teníamos 6 PPAs para energía renovable y el Estado no tenía nada que hacer más que darnos las licencias, porque sin las licencias no podemos construir, no podemos operar. Hemos tenido incluso cartas que hemos tardado más de 600 días en recibir una respuesta. Entonces, eso lo que hace es que al final tú no puedes avanzar. Sin una licencia tú no puedes avanzar. Y luego hay otro tipo de incumplimientos, que son los incumplimientos de ejecución cuando ya hay un acuerdo entre las partes, ¿no? Obviamente los contratos tienen 300 páginas, 500 páginas, no son completísimos, hay que hacer muchos manuales, muchas reuniones posteriores, ponerse de acuerdo, pactos, procedimientos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando te sientas a hablar, llegas a unos acuerdos, hay solución incluso de controversias, tratos directos, se firman las actas y de repente hay un cambio de administración, cambio de gerencia y se decide desconocer lo que se ha firmado? Entonces, claro, eso para el privado es un problema, ¿no? Os puedo poner innumerables ejemplos. Pues, por ejemplo, en el caso nuestro de los hospitales, por ejemplo, las prótesis. En nuestros hospitales estaba todo incluido salvo las prótesis. ¿Por qué? Porque el Estado prefería poner ellos las prótesis, les iba a salir más barato, no tenían que pagar sobreprecios, etcétera. Bueno, pues en 8 años que llevamos de gestión, creo que entre 1 y 2 meses de prótesis nos ha dado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como privado? No operamos, no ponemos prótesis, dejamos que la gente esté mal, se vayan a otros hospitales, o hacer lo que hicimos, que fue poner estos 8 años prótesis sin ni recibirlas ni cobrarlas. Entonces, claro, al final el Estado está en una situación muy cómoda en la cual, oye, me ha ahorrado este dinero, pero ni siquiera sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, esos son los 2 grandes incumplimientos que vemos.
que cómo atajarlos, pues la única manera que tenemos es siguiendo hablando mucho, muchas reuniones, actas, tratos directos, en algún caso tener que llegar, por supuesto, a los arbitrajes, pero no perder la conversación, el contacto, etcétera, en todos los momentos. Entonces, básicamente, con esta comunicación abierta que tenemos y con los arbitrajes en algunos casos es como estamos avanzando. Y luego, si queréis, ya comentamos un poquito más cuál es nuestra experiencia en los arbitrajes que hay. Gracias, Daniel. Kenneth Figueroa, como abogado que ha estado en numerosas ocasiones defendiendo al Estado del Perú en arbitrajes de inversión, cuéntanos cuál es tu experiencia en esas complejidades de las asociaciones público-privadas y en su intersección con el arbitraje. Sí. Gracias, Laura. Y antes de nada quiero agradecer la invitación y la oportunidad de estar en este panel de lujo. Honestamente, es un gran privilegio estar con ustedes el día de hoy. Antes de nada, debo aclarar que represento al Estado peruano en varios arbitrajes CIADI que tienen que ver con APP, así como ciertas de sus subdivisiones, como la Municipalidad de Lima. Así que debo aclarar que las opiniones que expresaré aquí son las mías personales y no tienen nada que ver con mi cliente, ya sea en los casos pendientes o cualquier otro tema. También algo interesante es que yo creo que será la persona de debate aquí con muchos de mis copanelistas. Así también veo creo que hay algunos oponentes o abogados de oponentes en la sala. Creo que tenemos que tomar, desde mi perspectiva, deberíamos tomar un paso atrás, ¿no? La idea del APP fue algo que fue promovido particularmente por países desarrollados como una solución, como bien dijo Laura, una solución a estados en desarrollo que tienen poco liquidez de cómo mejorar su infraestructura y otros temas que normalmente son temas públicos, temas que el Estado construía, pero de una manera eficiente, que toma en cuenta las eficiencias del sector privado y que pueda de una manera avanzar el desarrollo del país de una manera ordenada y sostenida. El proyecto de APP, el modelo, se basa en que el privado viene asumiendo la mayoría de los riesgos al inicio. Es el que tiene que financiar, es el que tiene que construir y es el que también se supone, además porque son empresas privadas, grandes, muy sofisticadas, asesorados por abogados sofisticados, se supone también que conocen las leyes y reglamentos aplicables, ¿no? Reconocen y serán asesorados con respecto a posibles demoras de expropiación de terrenos en particular sectores, dificultades en conseguir ciertos permisos, ¿no? Esos son riesgos que se presentan, están existentes desde el comienzo de cualquier proyecto. Y el propósito de APP específico es que el privado lo va a asumir. Y lo va a asumir porque va a haber una remuneración bastante significativa después que se construye, una vez que el servicio está en operación. Entonces, lo que yo he visto desde mi perspectiva también es que, primero, un comentario también personal. Desde mi perspectiva, creo que Perú es una excepción entre muchos estados. El nivel de compromiso al EPP, tenerlo en su ley y tan bien desarrollado, creo. Obviamente, como nada es perfecto, siempre se puede mejorar. Pero es un Estado que está comprometido a APP, es un Estado también comprometido al arbitraje, lo ha puesto en su Constitución. Entonces, creo que el pensamiento que Estados inherentemente están en contra de arbitraje, no estaría de acuerdo con eso. Hay que recordar que el arbitraje, hay varios usuarios al arbitraje, y no solamente es el sector privado, pero el Estado también, que nos da su consentimiento de esencialmente renunciar su soberanía con respecto a estas disputas para poder llegar a un arreglo y una resolución a disputas. Entonces creo que en un compromiso ahí del Estado, y particularmente el Estado peruano, creo que es un ejemplo. Ahora, obviamente siempre hay problemas estas disputas. Y de lo que yo he visto es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos particularmente de APPs, de que si estamos hablando de situaciones donde el Estado realmente ha causado una demora, ha causado algún sobrecosto, o si se trata de una cuestión que ya fue asumido, un riesgo asumido por el sector privado. Entonces hay que tener bastante cuidado que no se equivoque una reclamación del cambio del equilibrio económico-financiero, por lo que esencialmente un cambio de la división de riesgos bajo el contrato. Y
desde mi perspectiva, hay reclamos, obviamente siempre hay reclamos bien sustentados, que existe eso, pero también existen reclamos donde el privado está básicamente tratando de recuperar demoras causadas por riesgos que había asumido desde el inicio. Entonces, los árbitros, y creo que nosotros como practicantes tenemos que tener bastante cuidado cuando hablamos de estos reclamos y no podemos generalizar. El otro tema es precisamente que son compromisos mutuos. Entonces, el privado muchas veces bajo estos contratos tiene ciertas obligaciones de servicios, ciertas obligaciones de obra, ciertos estándares de serviciabilidad que tiene que cumplir antes que se gatillen ciertos de sus derechos, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que tener cuidado de lo que se está hablando en un reclamo. No es un contratista o un inversionista tratando de evitar esas obligaciones a través de un reclamo arbitral. Después, y este es un factor que ha tocado a muchos países en la región y mundialmente, existe el factor de corrupción que nos ha tocado a todos. Y en muchos de estos contratos APP, como muchos contratos de obras públicas, existe situaciones donde corrupción ha tocado esos proyectos. Todos hemos leído los periódicos con respecto a los escándalos recientes. Y el tema ahí es, ¿qué hacemos con un contrato de largo plazo, de APP, sea un matrimonio o no, pero que fue viciado desde el inicio con corrupción? ¿Qué pasa si se prueba? No me estoy hablando simplemente si se prueba indicios de esa corrupción. ¿Deben los árbitros dar la vista gorda y decir, bueno, sigamos con ese contrato? ¿O tienen una obligación bajo el derecho internacional público, bajo conceptos de principios internacionales, de o modificar o anular o de alguna manera remediar esa situación? Y también otro punto que he visto es que, como bien dijo Laura, el concepto de APP ha sido criticado en varios sectores y en varios países. En parte porque es un cambio del manejo tradicional, ¿no? Es el Estado esencialmente privatizando ciertos aspectos que normalmente se ha reservado para él mismo, infraestructura, salud, y lo está privatizando para una entidad que, por razones totalmente legítimas, va a construir y luego va a priorizar y va a querer renta, ¿no? Y eso causa bastante posibilidad de conflictividad social, porque son personas, usuarios, que ahora ven y perciben tal vez un servicio no como esperaban, un servicio demasiado caro, y eso crea problemas sociales. Y el problema de muchos de estos contratos es que no queda claro qué pasa cuando hay conflictividad social, particularmente conflictividad social donde se podría argumentar o tendría ciertos rasgos de que el propio contratista lo causó por su conducta de cómo manejaba el proyecto. Entonces, estas son cuestiones, creo, relevantes y serios, y quiero ponerlos a la mesa para debate, para que se considere, porque son relevantes. Con el tiempo que me queda, rápidamente quiero hablar nomás sobre ciertos aspectos prácticos del arbitraje, particularmente con APP, porque los APP son contratos especializados. No, como dije, no se tratan de contratos de obra pública, ni son EPC, aunque a veces hay contratos EPC involucrados, pero el concepto de APP es distinto. Entonces, y he visto en muchos arbitrajes, en ambos lados, argumentos que tratan de tergiversar esos conceptos y aplican leyes aplicables a un tipo de contrato que no son aplicables en el APP. Entonces, hay que tener bastante cuidado, y dado eso, creo que una prioridad importante para todas las partes, todos los usuarios, son los árbitros. Es la selección de árbitros que tienen conocimiento y experiencia con APPs, que saben las diferencias entre el APP y el contrato de obra pública, para poder tomar una decisión racional, conocida y que conoce los temas. Algo importante también en estos proyectos es que son bastante complicados, hay mucha documentación, existen reguladores y supervisores que también están involucrados. Entonces, normalmente son trabajos bastante arduos para las firmas que lo hacen y para los árbitros que tienen que decidir. Bastante documentación, bastante cuestión de prueba. Y ahí también viene importante los expertos. Expertos son sumamente importantes porque también tiene que ser experta que no solamente sabe del sector, aspectos técnicos del sector en particular, infraestructura, salud, etcétera, energía, pero que también sepan de la diferencia de la APP y la división de riesgo contenida en ellas. Y por último, y esto podría ser un panel, creo, o una conferencia independiente,
algo que ha surgido particularmente en la cuestión de Perú, como ha indicado también María del Carmen, es que contratos de APP suelen estar sujetos a procesos paralelos, ¿no? Tienes el contrato APP que tiene su propia cláusula, muchas veces al CIADI, después de que llegas a cierto monto, pero también existe un network de tratados internacionales que permite al inversionista detrás del Special Purpose Vehicle o empresa que está manejando el APP también iniciar un arbitraje contra el Estado. Y eso crea bastantes problemas desde mi perspectiva y cuestiones sobre si eso es adecuado, si eso es apropiado, si las partes deberían, en ambas partes, ¿no? Inversionista como Estado, deberían tener 2 o más mordidas de la misma manzana para presentar sus reclamos o sus defensas, ¿no? Estos son costos, existe eficiencia en el arbitraje si hay conflictos y procesos arbitrales sobre los mismos hechos, sobre las mismas controversias. Y pues vamos a ver qué pasa. En ciertos movimientos, los Estados Unidos, por ejemplo, muy claramente en sus tratados requieren una renuncia de cualquier arbitraje comercial o cualquier arbitraje contractual que está en proceso para poder proceder con un caso de tratado. Y tal vez vemos a otros estados yendo por ahí. Pero es un tema que tenemos que tener bastante cuidado con respecto a eso, desde una perspectiva también de árbitros, de asegurar que tienen en cuenta que podían existir otros casos paralelos, cómo esos casos influye al otro, asegurar que una defensa de argumentos consistentes y más que nada asegurar que no hay indemnización indebida o doble indemnización. Entonces, bueno, con eso paso la palabra. Gracias, Kenneth. Pues por último, Irma, tú que arbitras en el Perú y eres abogada colombiana, nos interesa mucho en un país en el que la fórmula APP ha sido también desarrollada y es un motor de crecimiento para el país. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras en el marco normativo de las APP y de la resolución de controversias en Colombia? Pues muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Realmente es un gusto tener la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes y mil gracias por la pregunta. Yo quisiera compartir con ustedes que Perú y Colombia han guardado una relación relativamente cercana en la evolución de los APPs. Colombia y Perú empezaron todo ese proceso de tomar conciencia de la necesidad de capital para poder superar diferencias en temas de infraestructura. Se inicia una primera etapa en temas de concesiones, con contratos de concesiones, pero posteriormente se generan regulaciones propias para los contratos de APP. Perú la tiene, Colombia también. Y hay un punto o 4 puntos en los cuales quiero enmarcar mi intervención. El primero, los métodos de resolución de controversias. En Perú y en Colombia, el método hasta estos momentos por excelencia de resolución de controversias en APPs es el arbitraje. Perú tiene una experiencia en decisiones realmente muy importante a nivel, no diría solo latinoamericano, sino mundial. Colombia tiene experiencia también en APPs, pero existe una diferencia normativa que hace que las diferencias en cuanto a número de casos resueltos sea explicable. Como ya lo han mencionado algunos de mis colegas, en Perú ir a arbitraje cuando una entidad pública es obligatorio. En Colombia debe pactarse. Tienen una característica que los une y es que en los dos países el arbitraje como un método alterno de resolución de controversias tiene rango constitucional. Un tema adicional que se presenta en Perú es que se menciona a las entidades públicas vinculadas al arbitraje. En Perú y en Colombia es posible acudir a arbitraje nacional, arbitraje internacional y arbitraje de inversión. Por supuesto, se tendrá que mirar caso por caso si se dan los presupuestos para obtener la resolución bajo este método. En Colombia se están impulsando adicionalmente la utilización de otros métodos de resolución de controversias, en algunas ocasiones de la mano con el arbitraje como método principal. Es muy interesante cuando pensamos, por ejemplo, en lo que ha pasado en los últimos años en nuestros países, como, por ejemplo, en Colombia se ha buscado hacer un refuerzo institucional de las APP a través de regulaciones propias, pero adicionalmente, institucionalmente se han generado organismos del Estado que se encargan de pensar, estructurar y
trabajar de la mano con el privado para poder tener una APP que tenga un resultado final. Para nosotros es muy interesante saber y poder predecir, y creo que para los inversionistas especialmente, para los abogados, entender hacia dónde van las decisiones, tener la posibilidad de que las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en trámites arbitrales, tengan de alguna manera predictibilidad. Eso le da al sistema algo de estabilidad para saber qué se va a hacer en caso de que se presente una controversia. Hay un tema adicional y es que, por supuesto, en Perú y en Colombia hay litigios asociados a las APP. Pero lo interesante es que esos litigios en los últimos años, y también lo he visto en Perú, ha abierto una nueva línea de trabajo para profesionales de otras áreas, como expertos en diferentes temas, expertos en temas financieros, expertos en temas de construcción, expertos en temas de suelos. Entonces, si uno pensara cómo con el paso del tiempo en los dos países, el trabajar en este tipo de contratos ha de alguna manera llevado a los que intervienen a tener un conocimiento técnico claro para entender un poco en qué se meten, cuáles pueden ser las consecuencias de estar en estos contratos. Yo creo que es un avance que nosotros veremos los resultados hacia el futuro. Finalmente, les quiero compartir que en Colombia, como en Perú, se tomaron una serie de decisiones relacionadas con los efectos o las situaciones propias de lo que pasó en la pandemia. En Colombia, la pandemia pues, sorprendió al mundo. No había una distribución o una asignación de riesgo pandemia, nadie sabía qué iba a pasar. Y yo creo que un trabajo muy importante que se está haciendo y que se va a hacer en los próximos años son todas aquellas, desde el punto de vista normativo, si se toma esa decisión como una política pública o a través de las decisiones de los tribunales arbitrales, de cuál es el entendido, cuál fue la afectación y si hay, por ejemplo, en casos de sobrecostos o desequilibrios económicos, decisiones a favor de cualquiera de las partes. Yo creo que Perú y Colombia están muy cercanos en la implementación, en el trabajo y en los cierres de esos APPs. Perú tiene más experiencia que Colombia en tipos de APPs. Colombia ha hecho un énfasis bien importante en temas de construcción, pero ya se está abriendo a otras áreas. Y yo creo que si se logra utilizar de manera adecuada ese tipo de contratos, hay un beneficio recíproco no solamente para el Estado o para el privado, sino para las personas que pueden disfrutar el resultado final de esas obras. Muchísimas gracias, Irma. En un minuto, para ser fiel con mi compromiso de acabar a tiempo, en un minuto, y me dirijo al inversor, ¿cuáles son, Daniel, los retos del arbitraje y los retos de las APP? Pues súper rápido, yo diría que 3. En primer lugar, hubo una especie como de caza de brujas contra los árbitros en Perú hace 3-4 años, en los cuales algunos fueron a la cárcel, otros los inhabilitaron, otros tuvieron algunos problemas legales. Entonces, realmente creo que ahora hay una dificultad, hay un temor de muchos árbitros peruanos para fallar a favor del inversionista, ¿no? Cosa que es bastante comprensible. Entonces, lo que se está trabajando mucho en muchos inversionistas diferentes es buscar árbitros extranjeros para los arbitrajes nacionales. Ese sería el primero. El segundo es que si ya un arbitraje es largo, luego lo que está abusando mucho el Estado es de los recursos de nulidad, o sea, cosa que no debería suceder salvo en temas muy, muy puntuales, porque es la forma de proceder contractual que hay, que es el laudo arbitral y en el cual, salvo algo excepcional, deberíamos estar todos de acuerdo, pero casi siempre ya está dándose. Y luego el tercero y el último es, después ya de todo este tiempo que ha habido arbitraje, nulidad, etcétera, luego ejecutar el laudo, cobrar, ¿no? Que eso también está siendo bien complicado, en algunos casos años, o sobre todo cuando los montos son muy elevados, ¿no? Y además es que luego no pasa nada. Si el privado tiene que pagar, incluso se le embarga la cuenta, pero cuando el Estado tiene que pagar, pues nadie se atreve a hacer un embargo o algo así, entonces es complicado. Yo creo que son los 3 retos más importantes que tenemos. Muchas gracias María del Carmen, Daniel, Irma, Kenneth. Muchas gracias a todos por su atención y su interés. Y con esto damos por concluido el panel.